¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro canal Bienaventurados. En esta oportunidad estamos contentos de que el Señor nos permita nuevamente tocar el tema pues, de las obras de la carne. Estamos en el tercer episodio y si usted no ha escuchado todavía los otros audios, los otros videos, le invitamos a que pueda ver los primeros episodios, la introducción, donde se da un contexto completo de lo que van a ser las obras de la carne y el fruto del Espíritu. También en el episodio número 2 vimos lo que es el adulterio, se explicó un panorama de lo que es el adulterio y en esta oportunidad nos encontramos pues ya en el tercer episodio para hablar acerca de la fornicación. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba y estamos contentos aquí con mi esposa, Dariana, sí. Si no la conoce. Ya por fin nos unimos en conjunto como era el proyecto inicial. Gracias a Dios damos porque nos permitió ya comprar el equipo y bueno, estamos acá contentos, felices por tener la oportunidad una vez más de abrir la palabra de Dios y aprender en este día que el Señor nos ha dado lo que es la fornicación. Viene siendo la segunda obra de la carne y vamos a estar estudiando algunos aspectos de este pecado, esta obra, que en primer lugar vamos a estar estudiando lo que es la definición, su significado en el diccionario Strong, su palabra, lo que es la figura, en este caso de ese pecado, las formas literal, también vamos a estar estudiando lo que son las formas espirituales, el consejo de Dios y algunas formas modernas de cometer este pecado. Entonces, ampliamente vamos a estar, a medida que va transcurriendo el tiempo, discutiendo lo que es la segunda obra de la carne, un pecado de inmoralidad, devastador, de la misma forma que lo es el adulterio, con consecuencias tristes. De verdad, es un tema que a medida que lo estudiamos aprendemos más y esperamos que el Señor nos ayude a guardarnos pues de estas cosas y que sea de bendición este tema tan importante para su vida, de manera que pueda evitar este pecado. Sí, exactamente. En el primer bloque, como comentábamos en la introducción, el pecado está relacionado con pecados sexuales, en los cuales mencionamos allí que eran 4, y por lo menos la definición en un diccionario secular, la fornicación significa relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es la definición secular. Sin embargo, siempre utilizamos un diccionario bíblico para irnos más a lo que dice la Biblia. Y el término griego, esporneia, significa toda clase de relaciones ilícitas, es decir, amplía un poco más lo que es el concepto. Y usted puede buscarlo si tiene un diccionario Strong, una concordancia Strong, si no en línea también la puede ubicar. La palabra significa prostitución. Y en el hebreo es la palabra zenut, que también significa prostitución o adulterio, que es cuando el Señor da los mandamientos, en los 10 mandamientos, la palabra ya adulterio es la palabra zenut, que en este caso es prostitución. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que es la fornicación en este tiempo, las personas están viviendo, muchos hogares están viviendo de forma desordenada y están viviendo en fornicación, no se han casado. Quizás hay personas que piensan que no se quieren amarrar, es lo que mayormente dicen las personas. Exacto. Que no se quieren amarrar, no quieren tener un compromiso, porque piensan que si se casan se van a separar, ya van como predispuestos con esa mentalidad de que si se casan se van a separar, pero Dios manda en su palabra que el hombre debe casarse. De hecho es una institución bíblica dada por el Señor. Así es, sí. De hecho es la primera institución y pasa que se ha como que tergiversado el concepto de matrimonio. Exacto. O sea, en vez de verlo como una bendición, lo ven como una maldición, un amarre. Sí, una carga. Entonces ya se ha perdido el valor que tiene bíblicamente el matrimonio, sabiendo que la familia desde la antigüedad hasta nuestros días se nos ha enseñado que la familia es el núcleo de la sociedad. Exacto. Entonces ya la gente no quiere hacer familia, ya la gente quiere vivir a expensas de los demás o a expensas de Dios, o sea, viviendo sus placeres a su forma. O sea, ya se convierten en sus propios dioses, ellos deciden cómo vivir y vemos cómo es de delicado, ¿no? Y trágico vivir de esa forma, porque para eso está la palabra de Dios. Exacto. Y quebrantar la ley de Dios es arriesgarse y decidir voluntariamente asumir las consecuencias que trae esto. Exactamente. Y la persona no va a querer
casarse o no va a entender lo que verdaderamente es el matrimonio hasta que no conozca al Señor Jesucristo. Exacto. Porque cuando conocemos a Cristo ya queremos arreglar nuestras vidas, no queremos vivir desordenadamente, Exacto. no queremos andar fuera de lo que el Señor nos manda en su palabra. Antes, por el contrario, queremos más bien ordenar nuestras vidas y que el Señor se agrade en nuestras vidas. Así es. Y mayormente cuando entendemos lo que es la familia, el concepto que Dios tiene de la familia y lo que Él nos enseña en su palabra, lo que es la familia, entonces vamos a querer hacer las cosas bien. Y el primer paso para que una familia esté bien es el matrimonio. Es decir, ese hombre y esa mujer que desean arreglar sus vidas con Dios, cásese. O sea, de ese paso tan importante que a Dios le va a agradar. De hecho, he conocido personas que no son cristianos y ellos piensan eso, que el matrimonio es algo importante y se casan. Y es importante que si personas que no son cristianos ven el matrimonio como algo muy importante, ¿cuánto más el pueblo de Dios? Exacto. Tengo amistades que han dicho que son cristianos, que han hecho una confesión de fe, pero su vida sigue estando desordenadamente, no se han casado, quizás por causa del tiempo o no han hecho el esfuerzo, pero es necesario que todo cristiano arregle su vida con el Señor. Así es, sí. Y vemos que, como comentabas, pues lo primordial para que un hogar marche bien es que esté el Señor en medio de él. Hay familias, sí, que no tienen al Señor, que dentro de lo que cabe, aparentemente va marchando bien. Pero si no está el Señor, de nada vale. Sí. Entonces me recuerda el carcelero de Filipo, que cuando conoció al Señor, dice la Biblia que él y su casa se convirtieron al Señor. Entonces, cuando hay una luz en medio del hogar, que tenemos esa promesa de que nuestra familia también va a pertenecer al Señor. Exactamente. Entonces, qué importante es saber que el Señor es el centro de todas las cosas buenas. Y a veces nos perdemos de lo mejor de Dios, es precisamente porque queremos vivir a nuestra manera. Exactamente. Desordenadamente muchas veces, pero cuando obedecemos la voz de Dios y entendemos que Él ha dejado todos sus preceptos y todas sus ordenanzas para el bienestar de nosotros, vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Exactamente. La palabra fornicación, como hemos visto, tiene que ver con todo lo que son relaciones ilícitas fuera del matrimonio, pero la palabra fornicación es una palabra amplia que no solamente incluye relaciones fuera del matrimonio, sino una persona que también esté casado y tenga relaciones ilícitas con una persona que no es su cónyuge, como veíamos en el episodio anterior, lo que es el adulterio. Entonces el adulterio está incluido en esta palabra llamada fornicación. Pero también podemos ver que dentro de esta palabra fornicación se encuentra la idolatría, la apostasía o la infidelidad. Y esto nos trae como una figura en la Biblia. Vemos muchos casos a lo largo del Antiguo Testamento, como Dios llama al pueblo de Israel que estaba siendo infiel, que había olvidado sus mandamientos. Por lo menos en el libro de los Reyes vemos que levantaban lugares altos y quemaban incienso, adoraban otros ídolos, y eso la palabra de Dios lo llamaba fornicación. Entonces la fornicación no solamente está en el ámbito sexual, sino que también unirse con una religión o unirse con una doctrina que no tenga que ver con la palabra de Dios, eso también es una fornicación espiritual. Entonces podríamos pasar a lo que es el primer tema, lo que es la fornicación literal. Podemos leer allí en Primera de Corintios. Sí, vamos a leer en Primera de Corintios 5:1, y es un caso de inmoralidad juzgado dentro de la iglesia, y dice la palabra de Dios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vemos allí un caso de un hijo que estaba manteniendo una relación en desorden con su madrastra, y esto ocurría dentro de la iglesia de Corintios. Entonces el apóstol Pablo está de alguna manera corrigiendo o haciendo énfasis de que dentro del mismo pueblo de Dios pueden ocurrir estas cosas, pero que se deben evitar mientras sea posible. Exacto. Sí, y es posible que en muchas congregaciones actualmente hayan casos como estos, que hayan casos de fornicación que no se hayan juzgado, porque en este tiempo también se ve que se ha incluido dentro de lo que es la doctrina cristiana, se ha introducido lo que es la prosperidad. Quizás eso es otro tema para otro momento, pero eso hace que haya parcialidad dentro de la iglesia y no se juzga el pecado. Entonces, la fornicación es un pecado que debe ser juzgado, y si no se juzga, entonces
va a crear problemas dentro de la congregación. Puede haber tropiezo, no va a haber crecimiento espiritual, no va a haber crecimiento en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se está apoyando algo que está mal. Y el apóstol Pablo, él dice que él ya lo ha juzgado. Aunque él está ausente, él ya ha juzgado ese pecado y que la iglesia tenía que juzgar también ese pecado, porque es algo terrible. Y en el versículo 7, él dice que es necesario que nos limpiemos de la vieja levadura para que seamos nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Es decir, que el creyente debe ser sincero, debe ser transparente, debe haber una verdadera comunión entre Dios y el hombre. O sea, que verdaderamente ha sido lavado por la sangre de Cristo, tiene que vivir una vida diferente, una vida transformada y no amarrada a lo que son este tipo de pasiones y deseos. Sí, de hecho, mucha gente dentro del pueblo de Dios no está dentro de la comunión precisamente por eso. Sí. Por la falta de compromiso primero con el Señor. Vemos que hay creyentes que tienen años dentro de la congregación y no participan de los símbolos, principalmente porque no han arreglado su vida moral. Y es importante que el creyente busque de estar bien con el Señor, porque se pierden las bendiciones. Entonces, pienso que una esposa, que su esposo no es creyente, pero ella sí, la oración de ella tiene el poder para que ese hombre ceda a casarse en caso de que estén viviendo en pecado, ¿no? En este pecado de fornicación. Y viceversa, si el esposo es el creyente y la esposa no es salva, el creyente con una oración de fe puede alcanzar a su esposa para salvación, deseando primero eso, que la esposa se convierta al Señor, pero también para que moralmente se arreglen. Sí, exactamente. Que es lo ideal, porque es un testimonio también para sus vecinos, dentro de la iglesia y a donde quiera que vayan. Exacto. Y vemos también, por lo menos en la juventud cristiana, hay muchos jóvenes que quieren casarse, que desean casarse, quizás se encuentran solteros, pero muchas veces son arrastrados por ese deseo que hay en el corazón de, como no se han casado todavía, se les presenta la oportunidad, caen en la tentación y comienzan a vivir en esa vida de pecado. Y es necesario pues que la juventud en medio del pueblo de Dios pueda orar al Señor, pedirle al Señor fuerza, como dice allí en la carta de Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Si algo no te está llevando a la santificación, a la consagración, huye de esas cosas. ¿Para qué? Para que puedas santificar tu vida y el Señor en su momento te va a dar tu esposa, te va a dar tu esposo, que va a ser de ayuda espiritual para tu vida. Entonces, el Señor quiere que seamos nueva masa, que el creyente sea una nueva criatura, sea un verdadero, una nueva persona en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya nosotros como cristianos marcamos una diferencia en medio de la sociedad. Exacto. La sociedad vive hundida en el pecado, nosotros no podemos vivir hundidos en el pecado. Le damos la espalda al pecado cuando llegamos al Señor. Ya queremos vivir de una nueva forma. O sea, lo que antes nos agradaba y nos complacía, ahora lo despreciamos, lo desechamos. Exactamente. Entonces antes nos agradaba mantener relaciones ilícitas fuera del matrimonio sin ningún tipo de remordimiento, ahora de hecho nos causa pesar. Exacto. El hecho solamente de imaginarlo, porque es grave, ¿no? Delante del Señor, cuando el Señor renueva nuestras vidas, porque dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya todo lo que nos complacía antes, ahora es que forma parte de nuestro pasado. Exacto. Ahora queremos vivir conforme a los preceptos de Dios. Exacto. Y es necesario pues que podamos valorar la bendición de vivir una vida santa. O sea, todos los días estamos luchando contra el pecado, todos los días estamos luchando contra nuestras pasiones, todos los días estamos luchando contra los deseos de la carne. Pero dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los días tenemos que crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Es decir, que nuestra lucha es diaria. Exacto. Hay un himno que dice que tu alma es un campo de batalla entre el diablo y Jesús. ¿Quiere Satanás tu muerte? Cristo quiere tu salud. ¿Por qué? Porque Satanás siempre quiere que nosotros caigamos en el pecado, que haya separación entre nosotros y Dios. Pero no, el Señor quiere que entre Dios y nosotros haya siempre una comunión, haya siempre ese acercamiento. Por ejemplo, en el principio, Adán y Eva, ellos tenían comunión con Dios, hablaban con el Señor todos los días, él se paseaba la voz del huerto a la luz del día, pero llegó un momento en que esa comunión fue rota por causa del pecado. Y eso mismo pasa cuando hay un pecado, sea cual sea, no solamente la fornicación, cualquier pecado que se introduzca en el corazón del creyente va a crear esa brecha y esa barrera entre Dios y el hombre. Inclusive
cuando hay un pecado en nuestros corazones nos impide compartir el evangelio. Exacto. Entonces, sea el pecado de cualquier índole, nos impide compartir del evangelio. Entonces, qué importante es santificar cada día nuestra vida, hacer morir lo terrenal, como nos enseña la palabra de Dios, y buscar siempre agradar al Señor en todas las cosas, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y aún mucho más con nuestros hechos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos allí a 1 Corintios 6:9, donde estábamos, vamos a leer, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo y dice: no erréis, ni los fornicarios, es el primer pecado que encabeza esa lista, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, él dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Un cristiano no puede vivir una vida de un injusto. Un cristiano tiene que vivir una vida de un justo, una persona que ha sido transformado. Y esa lista la encabezan los fornicarios. ¿Por qué? Porque la fornicación es un pecado muy, muy difícil. Vamos a ver más adelante que es un pecado que atenta contra el cuerpo. Y si nosotros, nuestros cuerpos pertenecen al Señor, pertenecen al Espíritu Santo, no podemos hacer que este templo se ensucie, sino más bien mantenerlo en santidad. Pero vamos a ver también allí, en el versículo 9, esos cinco pecados que quisiera mencionar: la fornicación, la idolatría, vemos que la menciona allí también. La idolatría es una forma de fornicación también, como ya hemos mencionado. Los adúlteros, los afeminados, estamos viendo que eso se ha vuelto muy de moda en este tiempo. Hay personas que no les importa tener esa conducta, son hombres y quieren conducirse como mujeres. Es algo que está de alguna forma se quiere normalizar. Exacto. El tema del cuidado excesivo, ¿no? Que no está mal. A quien no le gusta un hombre limpio que se cuide. Pero ya cuando llega el exceso, ya cuando llega el extremo, ahí se convierte en un pecado. Exacto. Entonces, que viene siendo el pecado de los afeminados. Cuando un hombre ya quiere comportarse de una manera que no es correcta, ya quiere comportarse como niña o como mujer. Entonces vamos a estar viendo lo que es la fornicación, como decía mi esposo, la idolatría, los adúlteros, o sea, los que no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, que en este caso son los homosexuales, que también es una inclinación que ha de alguna forma tomado mucho auge en nuestros días, que lo vemos ya, que la gente ya no lo ve como un tabú, sino que ya es algo que quieren normalizar, pero que la Biblia lo ve como un pecado, es un pecado, el Señor lo abomina. ¿Ok? Entonces vamos a ir desarrollando. La palabra, antes de seguir adelante, la palabra afeminado es suave. Viene una palabra griega que significa suave, o sea, algo suavecito. Y es como esa delicadeza que los hombres quieren excederse en el asunto del cuidado y caen en ese pecado. Y no vayan a pensar que a lo mejor que somos homofóbicos, como muchas veces llaman en este tiempo. No, tú eres homofóbico porque no aceptas a esa persona que ha decidido declararse en el género de tal cosa. No se trata de eso. Hace poco leí, ¿no?, en las redes sociales algo respecto a lo que es la homofobia, y la homofobia significa básicamente como el rechazo a la esencia tuya realmente, o sea, el rechazo de que si eres hombre estás rechazando tu naturaleza, la naturaleza que el Señor mismo te ha dado. Y el tema de la homosexualidad, que es bastante repulsivo, en lo personal lo considero repulsivo, es algo tremendo, porque la persona, sea cual sea la cuestión que se haga en su cuerpo, la transformación física, biológicamente sigue siendo hombre, sí, o sigue siendo mujer. Entonces no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? El querer de todas las maneras posibles transformarte físicamente cuando biológicamente el Señor te hizo hombre o te hizo mujer. Entonces vemos hasta dónde, al punto que ha llegado, ¿no?, este pecado tan terrible, y que se ha querido normalizar en nuestros tiempos, tanto que ya los niños en la industria del cine ya son bombardeados con este tipo de información, y que ya no hay como que esa sensibilidad, ¿no?, de querer hacer lo correcto
delante de los niños. Ya es algo que no hay, se ha perdido, ¿no? La discreción, se ha perdido el temor. Y eso es lo que está haciendo que el mundo cada día entre en una decadencia moral irreversible. Exacto. Porque vemos que a la luz de la palabra de Dios esto tampoco va a mejorar. O sea, la gente no puede poner la esperanza de que va a mejorar, tenemos la fe, no, porque bíblicamente esto va a ponerse peor. Exactamente. Y por ejemplo, habla de los afeminados y luego dice los que se echan con varones. Ahí llega la fornicación. Entonces, un pecado siempre va a llevar a otro, y lo que lleva es a degradar la vida espiritual del ser humano, a mantenerlo en esa vida en esclavitud. De pecado, exactamente. Entonces, bueno, avanzamos a la otra parte, que es la forma espiritual. Si puedes, amor, por favor, lee allí en Apocalipsis 2. 14 y el enemigo pues busca siempre de que la persona se encuentre hundido en el pecado, y en este tiempo, bueno, en lo que estamos hablando, en la fornicación, no solamente en lo que es la práctica sexual, sino también en lo que vamos a leer a continuación. Sí, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sí, entonces la fornicación no solamente, como ya hemos dicho, se concreta en el acto sexual, sino también en la vida espiritual. Por ejemplo, una de las figuras que habíamos leído al principio es que también la apostasía es una forma de fornicación. Y una persona que dice ser cristiano, vamos a poner un ejemplo, una persona que diga ser cristiano, que asista a la iglesia, tenga algún ministerio, bueno, está llevando una vida de cristiano y aparentemente está bien, pero de repente esa persona comienza a negar la fe de Jesús, comienza a decir que eso es mentira. De hecho, conocí a una persona, a un joven, que un día él salió de la cárcel, comenzó a congregarse y parecía que el muchacho que de verdad quería consagrar su vida al Señor, pero de la noche a la mañana el muchacho se alejó inmediatamente de la iglesia, comenzó a practicar lo que es la homosexualidad y luego decía que lo del evangelio era mentira, o sea, apostató completamente de lo que era la palabra de Dios, y eso ya se convierte en una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque ha dejado lo que había aprendido, lo que era bueno para su vida, y se alejó totalmente de eso para seguir una práctica totalmente abominable delante de los ojos de Dios. Y eso es unirse a una práctica que no es lo que nos manda la palabra de Dios. Entonces, la fornicación podríamos decir que se concreta cuando hay una unión. Es decir, que una persona, por ejemplo, en la parte sexual, un hombre y una mujer se unen sin estar casados, cometen fornicación. Si, en el caso que estamos hablando de la homosexualidad, un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, cometen fornicación. Pero un cristiano que decide alejarse de Dios para unirse a una religión pagana, a una enseñanza, una falsa doctrina o una práctica de pecado, estaría cometiendo también una fornicación espiritual. Así es, sí. Y es algo que vemos en nuestros tiempos, pues muchas personas aparentemente están bien con el Señor, pero vemos que con sus hechos niegan su fe. Exactamente. Entonces, qué importante es afirmarse en cuanto a las cosas del Señor, tomárselo en serio, porque la Biblia dice que el Señor no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tarde o temprano puede ser que una persona esté practicando lo malo y pareciera que va marchando bien todo, aún haciendo lo malo, pero la Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Exacto. Y que el Señor lo que ha dicho, Él lo cumple. O sea, el Señor es un Dios justo y Él no puede consentir el pecado. Exacto. Entonces, qué importante es tomarse en serio las cosas del Señor y apartarse de toda cosa que nos quiera robar la atención hacia lo que realmente es importante en nuestras vidas, que es tener en primer lugar al Señor. Exactamente. Entonces, el consejo que Dios nos da en su palabra, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, la segunda parte del versículo 13 dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo como cristiano le pertenece es al Señor. Y dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella?
porque dice, los dos serán una sola carne, que es lo que estamos explicando ahorita. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nuestro cuerpo como cristiano le pertenece al Señor. Debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos preservar nuestro cuerpo para glorificar al Señor, que no andemos en inmundicia, que no andemos viviendo vidas desordenadas, que tratemos de limpiarnos cada día, como ya hemos dicho, de la vieja levadura. Si hay cosas en nuestra vida que no hemos sacado, tratar de quitar todas esas cosas todos los días, ir al Señor en oración. Si no le hemos pedido perdón al Señor, pedirle perdón al Señor, y Él va a transformar nuestra vida cada día. Dice la Escritura que Él nos transforma de gloria en gloria. Todos los días el Señor quiere transformar nuestra vida. Todos los días quiere que nos santifiquemos. Eso es lo que el Señor desde la antigüedad le había pedido al pueblo de Israel. Que le obedeciera, que se acordara de sus palabras, que recordara las maravillas que Él había hecho en las vidas de ellos, cómo los había sacado con mano poderosa de Egipto. Asimismo nosotros tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cómo nos ha transformado, cómo vivimos ahora, cómo era nuestra vida antigua, cómo el Señor ha cambiado todas esas prácticas que llevamos en la antigüedad y cómo ahora tratamos de conducirnos piadosamente. Entonces, procurar todos los días cuidar nuestros cuerpos, cuidar nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, como una sola persona, como una sola carne. Somos templo del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, qué importante es recibir el consejo de Dios y saber que es como cuando compramos un artículo, ¿no? Trae unas instrucciones. Exacto. Siempre utilizo ese ejemplo porque creo que es muy práctico. Cuando algo trae instrucciones es porque haciéndolo de esa forma, siguiendo las instrucciones, vamos a tener el resultado correcto. Y asimismo pasa con la palabra de Dios. Cuando el Señor, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está plasmado allí es inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, vemos la bendición del Señor. Exacto. Por el contrario, cuando decidimos voluntariamente desobedecer, llega a la vida del creyente la tristeza. Llega a la vida del creyente el desánimo. Entonces dice la palabra de Dios en el Proverbios 10:22, es uno de los versículos favoritos míos, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando hacemos lo que es agradable delante de los ojos del Señor, podemos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Hay gozo, hay alegría, no hay pesar, no hay dolor y no hay tristeza, porque estamos obedeciendo al Señor y la obediencia trae bendición. Sí, y es triste que por quizá un ratico de placer se pierda toda una vida de bendiciones, o todas las bendiciones que ha alcanzado, que se han construido solamente por un momento de placer. Entonces la voluntad de Dios, vamos a ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que el Señor quiere, nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces el Señor quiere que vivamos una vida santa, una vida consagrada a Él, que los matrimonios se mantengan unidos como esposos, que no estén buscando otra persona en la calle, porque no le va a traer felicidad. Lo que va a hacer es dañar el matrimonio, va a dañar toda una serie de cosas que se han construido, quizás con esfuerzo, con oración, y solamente por un momento de placer daña todas esas cosas. Entonces el Señor quiere que haya santificación en el matrimonio y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y así mismo aplica para la mujer, que cada esposa sepa tener su esposo en santidad y honor. Exacto. Y esperar en el Señor. Siempre el tiempo de Dios es perfecto, y pensar pues que el Señor se ha olvidado de nosotros en algún punto es una mentira de Satanás, porque el Señor todo lo hace perfecto en su tiempo. Y dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Exacto. Entonces es una forma de animar a los que aún no se han casado a esperar en el Señor. Si aún de pronto pueden hasta tener pretendientes que no son creyentes, y detectar esto a tiempo, creo que es una oportunidad de abrir un poco los ojos y no caer en engaños y tentaciones que pueden más bien dañar todo lo que el Señor ha estado y le ha dado. Sí. Entonces
porque a veces se puede caer en el desespero, que se me vaya el tren, de que porque no me he casado, ya tengo tal edad y aún nada, no veo ni siquiera el idóneo, pero el Señor tiene determinado a la persona y el tiempo correcto. Exactamente. Y qué importante es esperar en el Señor. A veces creemos que si no cedemos pues a ese pretendiente que está allí demostrándonos, entre comillas, interés genuino, es una cortina de humo, porque el Señor siempre tiene lo mejor y nada más hermoso que esperar en el Señor. Sí, y ese consejo que he escuchado durante mucho tiempo: si algo te aleja de Dios, no viene de Dios. Es decir, que si una persona que no es cristiano se está acercando a tu vida para enamorarte o para pretenderte, pero esa persona en realidad no te está ofreciendo una vida espiritual que te va a ayudar a crecer más, te vas a alejar de Dios y no te va a ayudar en tu vida espiritual. Así es. Y si no ama al Señor, no va a saber amar. Exacto. Eso aplica tanto para el varón como la hembra. O sea, si una persona no tiene en su vida, en primer lugar, al Señor, no va a saber primero qué es el amor en sí, la esencia, y no va a corresponder a lo que tú deseas, ¿no? Entonces, qué importante es tener claro esto, esperar en el Señor, ir a la palabra de Dios, que es el libro más hermoso que tenemos para saber la voluntad del Señor, qué es lo que nos conviene y lo que no, y siempre poner en oración esto, ¿no? Exacto. El hombre o la mujer que uno quiera para su vida, ponerlo en oración y pedirle al Señor, un hombre y una mujer que te ame a ti. Eso lo apliqué yo y el Señor, gracias a Dios, hoy estoy casada, gracias al Señor, y siempre hubo un tiempo clave en mi vida donde ya no oraba de una forma, sino que le pedí al Señor un hombre que lo amara a él primero, y de esa forma, si lo amaba a él, me iba a saber amar a mí. Eso. Porque cuando la persona pone en prioridad al Señor, entiende todas las demás cosas. Entonces, eso es un tip, una clave de oración, y de verdad que el Señor siempre contesta en su momento perfecto. Sí, entonces bueno, para el último punto, dice algunas formas de fornicación moderna. El pecado evoluciona a lo largo del tiempo. Vemos que este pecado de la fornicación, como ya hemos leído, se encontraba en la iglesia de Corinto, y ese pecado ha transcurrido durante todos los años, las eras que se ha vivido hasta este tiempo. Pero vemos que la tecnología ha hecho que este pecado crezca, que evolucione, que las personas inventen nuevas formas de pecar, de practicar el pecado. Y detrás de todo esto está Satanás. Satanás es el que inspira a las personas a realizar cosas que los lleve más a este pecado. Por ejemplo, tenemos este tipo de páginas web como OnlyFans, en donde las personas se prostituyen, se ponen a ver sus cuerpos, exacto, virtualmente, y eso es fornicación también, la pornografía, todas estas cosas. Recuerdo que en una clase bíblica le dije a los muchachos, bueno, no me digan ustedes qué pecado los está llevando a ustedes a alejarse del Señor, pero escríbanlo en un papel y vamos a estar orando por eso. Y anónimamente todos empezaron a escribir, y me pudo sorprender cómo la pornografía era uno de los altos índices que los impactaba en sus vidas, aunque ellos no lo manifestaron públicamente. Yo estoy en el pecado de la pornografía, no, pero lo manifestaron en papel anónimamente, y hay un gran índice de jóvenes que están siendo hundidos en este pecado. Entonces el pecado está evolucionando, está llevando a la juventud a que practique más, se aleje de Dios. Jóvenes cristianos están quizás hundidos en este tipo de pecado, no saben cómo salir, pero la única manera de salir a través de la palabra de Dios, a través de sacrificar sus propios cuerpos, hacer morir cortar con todas aquellas cosas que pueden alejarte más de Dios. Así es, sí. Y es una página web terrible, ¿no? Y que de alguna manera, como lo habíamos dicho anteriormente, se quiere normalizar este pecado, dando a entender que mientras trabaje la persona y mientras no afecte a la sociedad o no te afecte a ti directamente, no pasa nada. Pero vemos que es un pecado y es un daño grande que se le hace a la sociedad. Primero, si es una madre que está practicando este tipo de trabajo que llaman honesto solamente por el hecho de que percibe un salario, estás en primer lugar dando un mal ejemplo. Si tienes hijos, estás dando mal ejemplo. Exacto. Porque vas a arrastrar a tus hijos a una forma de sustentarse que no es la que debiera ser moralmente. Entonces el pretender, ¿no?, la sociedad normalizar este tipo de prácticas es terrible. O sea, porque
ya no hay un tacto, ¿sabes? No hay una sensibilidad en entender las consecuencias, porque al momento algo puede parecer provechoso. Inclusive he visto en redes sociales que mujeres han de alguna manera mejorado su calidad de vida a través de este tipo de trabajos, pero vemos el daño espiritual, vemos que de pronto son vidas tristes, son mujeres que andan tristes porque ya ningún hombre las toma en serio, porque como no tienen ese cuidado, ¿no? de tener el pudor, de no mostrarse públicamente, ya pierden el tipo de interés, ¿no? Serio hacia el sexo opuesto. Exacto. Ya el hombre que una mujer practica estas cosas no la va a tomar en serio. Pero hay otros hombres morbosos y perversos que más bien consienten este pecado. Exacto. De alguna manera ya han perdido el tacto, ¿sí? El hecho o sea, el propósito para el que lo creó el Señor. Entonces vemos cómo de manera trágica el pecado día a día va en aumento, hay nuevas formas de practicarlo, ya no solo es el OnlyFans, ya no es, antes eran revistas. Exacto. Antes eran revistas que la gente, o películas de DVD, pero ahora no, ahora es el Instagram, ahora es el TikTok, que es detestable, está el Telegram, que tampoco tiene ningún tipo de censura, y vemos todo este tipo de redes sociales creadas por el hombre, influenciados por Satanás directamente, porque vemos que el mundo está bajo el maligno. Sí, exacto. Y entonces todo este tipo de formas, ¿no? Y modalidades van cada día hundiendo más y más al hombre y a la mujer y al joven, al niño, en un pecado. Ya el niño ya no es inocente. O sea, antes creíamos que el niño pequeño era inocente, pero a veces vemos a niños de 5 años hablando de temas de adultos que uno dice, wow, ¿en dónde vio esto? Sí. Pero vemos que es una herramienta, el teléfono, el daño que ha causado el teléfono y el querer de pronto desprendernos de nuestra responsabilidad como madres, ¿no? Y de como padres a veces vigilar el consumo que tienen nuestros niños en estos aparatos, de mientras no moleste, le doy el teléfono. Exacto. O sea, mientras no me fastidie, mientras yo hago algo o mientras yo misma uso el teléfono, no me importa lo que él consuma. Pero vemos con el tiempo el daño que causa este tipo de descuido y la tristeza que trae al hogar. Hemos podido presenciar situaciones cercanas que de verdad con el tema del teléfono ha traído cosas devastadoras, cosas, dolor en la familia. Pero como creyentes estamos llamados a vigilar nuestra vida espiritual, a detectar cualquier tipo de situación irregular que pueda estar robando nuestra atención o inclinándonos a algo que no conviene. Exacto. Porque todo empieza con la vista. Estudiamos en el episodio pasado que David cometió el pecado porque vio una mujer. Vio una mujer, le pareció hermosa, la quiso y entró el pecado. Pero después vemos en el Salmo 51 el lamento y el arrepentimiento y las consecuencias de ese pecado. Entonces, qué importante es quitar de nuestras vidas todo aquello que nos esté robando, primero nuestro bienestar espiritual, porque cuando dejamos entrar a nuestras vidas este tipo de material pecaminoso, llega la tristeza a nuestra vida. Exacto. Ya no tenemos la fuerza y el valor o el respaldo del Espíritu Santo para hablarle a la otra persona de que eso es malo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos permitiendo que eso entre en nuestra vida. Entonces, qué importante es sacar todo este tipo de cosas que pueda estar introduciéndose en nuestras vidas y que empieza por nosotros, pero después llega el esposo, después llega el hijo y vemos cómo arrastra y destruye lo que el Señor nos ha dado. Sí, y para poder corregir una falla dentro de la familia hay que tener la moral espiritual, la integridad para poder llamar la atención, así para es. Poder corregir eso. De otra así manera, un hogar, una familia, una mamá, un papá no va a poder corregir a sus hijos si está practicando ese pecado, si está viviendo desordenadamente, o si es cristiano y está viviendo como no debe ser. ¿Cómo puede corregir una falla dentro del hogar si no está viviendo si él no está haciendo el ejemplo? Si no está haciendo ejemplo para su familia. Así es. Entonces, bueno, tristemente pues la sociedad se está hundiendo en este pecado, los niños están siendo bombardeados, la juventud, los adultos, los ancianos, todo el mundo está siendo bombardeado a través de las redes sociales, a través de muchas formas pues, que el enemigo utiliza. La música también.
hay cosas que se pueden utilizar para bien, pero si no se utilizan para bien, por ejemplo la internet, si no se sabe utilizar, puede ser devastador para la vida espiritual de un creyente. Si no se utiliza bien el Instagram o el WhatsApp o el Telegram, todas estas redes sociales, puede ser devastador para nuestras vidas espirituales. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestras vidas espirituales, que vemos, que consumimos, que alimentamos nuestras vidas espirituales para poder vivir una vida de santificación. De santidad. Sí. Entonces, bueno, de esta forma llegamos al final de nuestro capítulo. Bastante interesante lo que es la fornicación. Ya hemos visto 2 obras de la carne. Esperamos que si usted tiene alguna pregunta puede dejarla en los comentarios, puede dejar sus inquietudes y nosotros estaremos pues contestando o desarrollando el tema en el próximo episodio acerca de las obras de la carne. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Sí. Ha sido una bendición y que el Señor les bendiga. Los esperamos en nuestra tercera obra de la carne que estaremos estudiando próximamente, que viene siendo la inmundicia. Y bueno, nosotros hemos aprendido muchísimo, ¿no? Con este tema que decidimos estudiar en esta segunda temporada. Y bueno, esperando que el Señor nos siga ayudando a seguir adelante, tanto a nosotros como a todos los oyentes que nos escuchan, deseando primeramente que puedan llegar al conocimiento de la verdad, que puedan consagrar sus vidas al Señor, entendiendo que el tiempo es corto, que el Señor viene pronto y es importante estar a cuentas con el Señor. Entonces, gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga, los amamos en el Señor. Hasta luego.